Historia de las civilizaciones. A continuación realizaremos un breve recorrido por la historia de las civilizaciones desde sus inicios, lo ya conocido y estudiado por el mismo hombre, y haremos la manera de encontrar una relación respecto a sus acontecimientos más representativos y la historia de nuestro proceso investigativo de la contabilidad. Iniciaremos con un recorrido desde una de las ciudades más antiguas conocidas por el hombre, Mesopotamia, año 4500 a.C. Se han encontrado registros de piedras de arcilla, pequeñas tablas de barro crudo que servían para grabar en forma simple datos patrimoniales diversos. Fue en aquella civilización mesopotámica donde se organizaron los criterios básicos de los procedimientos de registros. Se encontraba ubicada entre los ríos de Tigris y Éufrates, donde hoy se encuentra Irak. De allí es de donde nace su nombre en griego, que significa tierra entre ríos, debido a sus riberas con sabanas fértiles que generaron poblados agrícolas, dando lugar a los primeros centros de civilización. A partir de esto empieza a originarse la civilización de Sumeria entre los años 3600 y 2350 a.C., donde se da inicio a la escritura y se empieza a depositar la información. Debido a esto surge la necesidad de llevar registros básicos en las tablas de arcillas. También se dio apertura de nuevos canales de riego, los cuales eran esenciales para la agricultura, ya que su economía se basaba principalmente en producir sus propios alimentos mediante la siembra. Unos años más adelante también se dice que en Mesopotamia fue donde surgieron los primeros banqueros, y los primeros bancos eran los templos. Estos se encargaban del préstamo de dinero y el cobro de intereses que surgía de aquella actividad económica. Se encuentra la ciudad más antigua del mundo, Uruk, actualmente Warka, en Irak. Otra civilización importante durante esta época fue el Imperio Acadio, en los años 2350 a 2000 a.C. Se dio la extensión hacia Persia y Siria. Se desarrolló el comercio marítimo por el Golfo Pérsico con los pueblos vecinos, lo cual dio origen al intercambio de bienes. El Imperio Babilónico, 1894 a 1595 a.C. Este fue establecido por los amoritas. En este se desarrollaron el comercio y la cultura agrícola, una organización estatal y religiosa que implicaba riquezas y gastos. La cantidad de registros era voluminosa. La genialidad de los sumero-babilónicos y su desarrollo cultural generaron también el ambiente intelectual propicio para grandes progresos en la escritura contable. Hammurabi, 1792 a 1750 a.C. Como el rey más importante, reunificó Mesopotamia, estableció las más antiguas colecciones de leyes que hasta hoy se conoce, llamado el Código de Hammurabi, que consta de más de 100 leyes, es recopilación y adaptación de todas las leyes existentes durante la historia de Mesopotamia. A su vez informa acerca de la organización de la sociedad babilónica, su desarrollo en la época. A un mismo tiempo desarrolla con código civil, de comercio y marítimo, código penal y procesal, de préstamo, de venta, de arrendamiento, de depósito, de comisión. Otro que proporcionó grandes avances a la civilización mesopotámica fue el Imperio Asirio, que comprendía entre los años 1300 y 612 a.C. Constituyeron un pueblo guerrero que habitaba al norte de Mesopotamia e impuso su poder por medio de la fuerza. Se dio la creación de una gran biblioteca que trata sobre la colección más completa que se conoce de la escritura cuneiforme, es decir, aquella que es desarrollada sobre tablillas de arcilla. Un legado cultural dejado por el rey Asurbanipal, que según las noticias escritas que se conservan sobre su vida, mostró un gran interés por el saber y la ciencia de Mesopotamia, y dio orden de buscar y confiscar todas las tablillas posibles, sobre todo en Babilonia. Estaba compuesta por todo tipo de información relacionada con esta época. Otra ciudad que hizo grandes aportes a la historia de las civilizaciones humanas desde todos los ámbitos para su buen desarrollo fue la India, ubicada en la llanura de Asia Central, bañada por los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. La historia de la India la podemos dividir en distintos periodos.
entre los cuales los más destacados fueron Harappa y Mohenjo-Daro, 2600 y 1500 a.C. Surgimiento de aldeas campesinas asentadas en las riberas de Indo, especializados en transporte de mercancía. Alto desarrollo urbano, alcantarillados, canales de riego, construcciones defensivas, tiendas, talleres, etc. Desarrollo de un sistema de escritura, estatuillas y demás muestras del desarrollo de esta cultura. Su economía se basaba en la agricultura y ganadería, principalmente de arroz y trigo, con las cuales alimentaron su población y así desarrollaron un sistema económico con pueblos vecinos. Periodo Bramaico, 1000 a 321 a.C. Lucha entre reinos impidiendo la unificación política, es decir, durante esa época la India estaba dividida en varias comunidades y estaba luchando por no reunir dichos territorios. También se dio la reacción de textos como lo es el hinduismo y el surgimiento del budismo. Este gran imperio fue uno de los más desarrollados en todos los ámbitos de la sociedad. Aportó numerosos avances a la humanidad y la mayoría de sus teorías se han mantenido hasta el día de hoy. Este es Egipto, el cual está basado o conformado gracias a fertilidad de valles y carencia al Nilo llevaron el temprano poblamiento de dichas áreas, introduciendo desarrollo neolítico procedente de la Mesopotamia. Se desarrolla una civilización que mantuvo su sociedad cultural siendo región de manera estable por faraones. Los funcionarios del faraón llevaban a cabo la justicia a todo el territorio, es decir, supervisaban el acuerdo cumplimiento de la ley, el avance adecuado de las obras y el cobro de impuestos a nombre del faraón. Los escribas que trabajan en el Estado y en los templos, junto con los sacerdotes, hacían parte de las clases sociales más favorecidas. Del Egipto faraónico se han encontrado gran cantidad de documentos de diversa extensión, que se refieren principalmente a las entregas en especie o en dinero, del pago de los obreros y empleados, así como a las cuentas de los templos. Estos documentos eran redactados por los mismos escribas. Otro de suma importancia fue el Imperio Arcaico, comprendido entre los años 4000 y 3100 a.C. Sus características más representativas se basan en asentamiento de comunidades agrícolas en el Valle del Nilo. Comenzaron a usar el papiro y esto llevó a facilitar el trabajo técnico de los registros. El poder religioso también fue importante con patrimonio apreciable y este sistema evolucionó a uno feudal que le dio relevancia excesiva a la agricultura. Los egipcios consideraban al escriba como la más importante de las profesiones. Este debía aprender la aritmética y los elementos de la teneduría de libros. Esto llevó a que los egipcios crearan en su religión un escriba de los dioses que era Thoth. Imperio Tinita, 3100 a 2800 a.C. El Alto Egipto se impuso sobre el Bajo Egipto y unificó el territorio bajo un solo gobierno. Este momento coincide con el inicio de un sistema de escritura que hace uso de un tipo de pictogramas llamados jeroglíficos. El trabajo administrativo y contable de los bancos egipcios era semejante al que se realizaba en Grecia. El banquero tenía que dar un recibo a todo aquel que le entregaba dinero. El Imperio Antiguo va desde el año 2800 a 2200 a.C. El gobierno había evolucionado hacia un sistema teográfico, razón por la cual el faraón era considerado un dios con poder terrenal. En pocas palabras, nadie era superior a él. Este periodo se identifica por la construcción de pirámides para conservar los cuerpos modificados de los faraones. Las revueltas internas y la descentralización del poder dieron como resultado el fin del Imperio Antiguo. Los mayores reproductores y repartidores del comercio que beneficiaron el desarrollo de la humanidad fueron las civilizaciones de la antigua China, la cual tuvo un amplio contacto con el resto de las civilizaciones de esta época. Se dio el surgimiento de la agrícola hacia el año 3000 a.C. en los valles del río Amarillo, impulsando el nacimiento de los nuevos centros urbanos. La reproducción en altas cantidades de la seda generó el transporte de la misma
dando origen así a lo que conocemos como la Ruta de la Seda, que comenzó a desarrollarse en el año 100 a.C., con la cual atraviesan los territorios de Asia, la India, Asia Menor y Europa. Al principio era algo netamente comercial. Su único objetivo era el transporte de este producto, pero con el pasar de los años se convirtió no solo en un intercambio económico, sino también cultural. Creta, año 2000 a 1450 a.C. aproximadamente. En esta isla surgió la primera civilización europea, la cual recibió el nombre de civilización minoica, donde los palacios eran grandes centros políticos, económicos y religiosos. Los cretenses tuvieron un activo intercambio comercial con egipcios, hititas y otros pueblos de Medio Oriente y Asia Menor. Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, el cultivo de olivo, vid, palmas datileras, entre otras. La clase alta de Minoica estaba conformada por los sacerdotes y los comerciantes. La sociedad era alfabeta. A su primer sistema de escritura, lineal A, data del año 1700 a.C. Fue sustituido más adelante por un sistema procedente del continente, lineal B. La civilización de Grecia tiene una gran importancia sobre los hechos que ocurrieron en la época de 1770 y 500 a.C. La antigua civilización de Grecia se expandió por los territorios de la península balcánica, las islas del mar Egeo y la península de Anatolia. La invasión micénica a Creta hacia el año 1500 a.C. dio inicio a la historia de Grecia. El comercio marítimo por el Egeo y el Mediterráneo occidental constituyó un régimen importante en su economía. Los micénicos desarrollaron una cultura eminentemente agraria, basada en el cultivo de la tierra y el pastoreo de animales. Su forma característica de poblamiento fue la ciudad fortificada, agrupada en torno a los palacios. Durante el periodo del año 500 y el 167 a.C., considerado como un periodo de numerosos cambios en sus gobiernos y numerosas guerras, una de estas, la derrota de Persa en Grecia, los cuales produjeron la composición del comercio marítimo y la independencia política, donde Atenas se convirtió en la ciudad más importante y poderosa. Los primeros banqueros fueron los sacerdotes y los primeros bancos de depósito los templos. El trabajo administrativo y contable en los bancos de Grecia era semejante al que se realizaba en Egipto. Hacia el siglo V, antes de nuestra era, comenzamos ya a asistir a la especialización del comercio con dinero y los primeros bancos privados se establecen junto a los bancos de los templos. La diversidad de monedas fue la que dio origen a este comercio del dinero, y en esta sociedad griega se usaban corrientemente dos libros de contabilidad: los efemérides o diarios y los Trapezitica Grammata o libros de las cuentas. En Roma, entre los años 800 y 600 a.C., se asentaron los primeros pueblos en el territorio romano, los latinos, etruscos y griegos. Estos fundaron sus propias aldeas en la península itálica. En el año 753 es tenido en cuenta como la fecha de la fundación de Roma. Según la leyenda, había sido llevada a cabo por los dos hermanos Rómulo y Remo. De los años 753 a 509 a.C. se empieza a ver el comercio, que se basaba en la agricultura, pastoreo, explotación de yacimientos de hierro e intercambio comercial con pueblos vecinos. La ciudad se encontraba dividida en tres sectores: patricios, grandes poseedores de tierra y ganado; clientes, trabajo y tributo a sus patrones a cambio de representación y defensa ante el gobierno; y plebeyos, esclavos y ciudadanos romanos de bajos recursos. A consecuencia de esta división, en los años 510 a 530 a.C., surge el pago de impuesto, generando una mayor distinción y desintegración social.
Durante el 27 a.C. y hasta el 470 después de Cristo, los emperadores, que son los Julios, Claudios, Flavios y los Antonios, conservaron el poder civil, militar y religioso que había regido hasta el momento. Roma se destacó por el eficaz intercambio comercial con los pueblos vecinos y abastecimiento de la agricultura colonial. Por otra parte, la reducción de trabajadores y aumento del ejército generaron una creciente inflación, la cual se trató de resolver con nuevas monedas. En cuanto a la contaduría pública, la numeración romana ha perdurado hasta 1790. Se impuso un régimen más liberal que se permitió el máximo desarrollo de la actividad bancaria. En particular, los papiros de Tetunis, que los artesanos y los pequeños Egipto se habían acostumbrado a reunir de manera habitual a los servicios de la banca griega establecida en su país. Imperio bizantino tuvo una amplia influencia y benefició todo el tema relacionado con mantener costumbres y creencias antiguas. Logra mantener la herencia cultural de la antigua vida urbana, economía monetaria y sistema administrativo. Constantinopla como primer centro comercial del Mediterráneo. La caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión de los bárbaros se consideran con razón como los acontecimientos que marcan el fin de una civilización y el nacimiento de un nuevo mundo. La contabilidad en Occidente presenta un vacío de más de 1000 años, ya que hay que esperar hasta el siglo XII para volver a encontrar los primeros testimonios contables directos. Cabe resaltar que no es posible relacionar la contabilidad de la Edad Media con sus predecesoras de la antigüedad clásica, puesto que no hay evolución sino ruptura del sistema. Esto nos indica que aunque las cuentas se seguían haciendo de forma normal, no había una certeza de que éstas se estuvieran haciendo de forma correcta. El siglo XII señala el comienzo de una nueva era que está llamada al alcanzar su más alta expresión en los siguientes siglos. Las cruzadas de 1096 a 1270 fueron el primer gran hecho histórico que volvió a dar al comercio una amplitud olvidada desde la caída del Imperio Romano. El mundo mediterráneo encuentra una cierta actividad que se extiende a la Europa occidental. La Edad Media, periodo comprendido entre el siglo V y XV, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el surgimiento del Renacimiento, el cual estuvo relacionado con el feudalismo, sucesor del esclavismo, debido a que los bárbaros despojaron a muchos propietarios de sus bienes. Solo algunas pequeñas propiedades progresaron, y en ellas los políticos y clérigos se afianzarán para ejercer sus dominios. Sistema político, económico y social originado en Francia, extendido por Europa entre los siglos IX y XV. Se produciría solo lo necesario para sus habitantes, y cuando existían excedentes, estos los compartirían con los demás feudos. También la tierra fue principal fuente de riqueza y poder. Se llegó a una época donde los campesinos querían libertad y el feudo se vio obligado, y lo único que pudo hacer fue cobrarles un tipo de arriendo que reemplazara la mano de obra. Evolución de la contabilidad. Florencia, debido a la prosperidad en su industria, aparecen los banqueros importantes que se ocupan a la vez de préstamos con garantía, de transacciones comerciales, de crédito, de comandita de empresas y del seguro de naves. Durante el reinado de Carlomagno, los intereses del gobierno fueron tenidos en consideración, ya que ese emperador multiplicó el número de los mercados al tiempo que limitaba el de los impuestos. Rodeó de garantías especiales a las personas y a los bienes de los comerciantes. A pesar de este esfuerzo, la Galia retomaba inexorablemente a la autarquía patrimonial y se convertía en una economía cerrada. Del siglo XII al XV, Italia del Norte y Flandes fueron, desde el punto de vista económico, las regiones más activas de Europa, por tanto que se encontraban en el término de las líneas comerciales marítimas. Gracias a la actividad comercial, industrial y financiera que se desarrollaba en Italia del Norte, podemos seguir a través de sus documentos las etapas de la técnica contable de la historia.
Estaba basada en tres conceptos fundamentales: los memoriales. Se carga o abona a los clientes cada vez que se les presta una cantidad o depositan dinero. El más antiguo data de 1211. Cada préstamo y depósito se considera como una operación aislada. La partida simple, que consiste en el registro de las entradas y salidas de valores por orden cronológico y sin ninguna clasificación. La partida doble. Pierre Gardner, contabilidad por partida doble, división de la cuenta en dos mitades, debe y haber. Pase de anotaciones, cargo y abono, detalle de todas las operaciones por separado. Existencia de cuentas de terceros, oposición entre balance y resultados. Luca Pacioli, promotor de la partida doble. El descubrimiento de América. Para Europa significa la apertura de nuevas rutas comerciales y posición de nuevos focos de exportación de recursos naturales para satisfacer sus imperios y todo lo contrario para los nativos. Se produjo un sostenimiento contra la voluntad y el exterminio de millones de indígenas a causa de enfermedades, guerra, exceso de trabajo, etc. Adaptación de nuevas religiones, lenguas, costumbres y un generoso enriquecedor producido por el encuentro de culturas. El Renacimiento. Movimiento de renovación cultural desarrollado en Europa entre los siglos XV y XVI. Este nació en Florencia, Italia. Tenía al ser humano como objeto de estudio y este retornó a la ciencia para la explicación de fenómenos basados en la observación y la experimentación. Ideal estético de la claridad y naturalidad. En este renacimiento también se produjo la invención de la imprenta. Revolución industrial, comprendida entre los años 1780 y 1850. Esta marcó un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuyó el tiempo de producción. Se dio la adaptación de nuevas tecnologías en la producción, intervino la técnica, descubrimientos científicos y aportación considerable de capital y se dio la aparición del propietario. Se introdujo la maquinaria para facilitar la producción y se dio la multiplicidad sustanciosa de la productividad del trabajo humano.